Buenas, bienvenidos a todos. Hoy trataremos sobre los problemas que surge la filosofía y en cuál problemas nos enfrentamos cuando hablamos de la filosofía. Cuando hablamos de la filosofía hay que tener en cuenta que hay cuatro grandes momentos universales de la historia de la filosofía. Uno es la filosofía antigua, que busca el porqué de las cosas, el arjé, el principio de todo. En la filosofía medieval encontramos que ese problema era Dios. En la filosofía moderna, con René Descartes, encontramos que el problema era la razón y el hombre. Y en la filosofía contemporánea, los problemas que surgen son las corrientes filosóficas, tales como lo es el estructuralismo, lo que es el existencialismo y otras corrientes más. Tenemos un filósofo español, Xavier Zubiri, declarado husserliano, discípulo de Husserl, que llega a citar al filósofo presocrático Parménides, que la filosofía no comienza de cero, sino se ha empezado porque hay personas que lo han pensado. Zubiri dice que hay tres lógicas, las cuales son los razonamientos, los principios y la realidad, que se llega a tener una impresión llamada eidos o idea, que llega a ser imagen de la perduración de la impresión, y junto con el logos, que es un sentir íntimo, una voz que se dicta lo que hay que decir y pensar, y que las cosas llegan a arrastrar al hombre a su ser, y este logos lo predica tal como lo quiere ver. En el conocimiento científico del escritor Miguel Peñafiel Nava, nos llega a decir que la física tiene teorías, una dudosidad intrínseca y teorías de probabilidades, y que este conocimiento se emplea la intersubjetividad y la adjetividad, y no se ocupa el conocimiento subjetivo y no lo puede comprender. Tenemos también lo intuitivo y lo instintivo, pero en este caso lo que llega es que se presenta en artes. Dice que la racionalidad separa el conocimiento científico del vulgar. El conocimiento de la ciencia es un conocimiento que siempre es sujeto a revisión, contrastación, y la ciencia es un conocimiento objetivo, racional, metódico, sistemático y crítico, y hasta posiblemente llegar a ser autocrítico. Su método es completamente aristotélico, inductivo, deductivo. Vemos que en el método científico, especialmente en la física, se ve como una receta menos como llegar a ser una norma. Son los métodos particulares de observación los que califican los datos con los que la teoría va a llegar a trabajar. Vemos que en la ciencia y en la sociedad es una influencia en lugar de la ciencia. Vemos la evolución de la ciencia al pasar de los siglos, incluso en su cambio social. Recordemos la revolución industrial, que es un punto de partida totalmente importante. Y el otro es llegar a considerar a la sociedad como un objeto de conocimiento. Y por lo tanto la ciencia no puede hacer un análisis fino de los temas sociales y profundos. Los problemas epistemológicos llegan a cobrar una vida al entrar en el campo de las ciencias sociales. Pero cuando se abre el problema de la filosofía de Zubiri, dice que para él poder entender la filosofía hay que descubrir un horizonte, colocarse en él y ver las cosas dentro de él, teniendo presente que toda la historia de la humanidad, la filosofía ha estado presente y lo seguirá estando. Y para que haya un problema es necesario que exista un objeto y que ese objeto sea problemático, me genere problemas, me genere preguntas. Hay una pregunta que él se llega a hacer, que es el problematismo, y logra responder a la siguiente manera: cuando algo es problemático, cuando me haya integrado por momentos diversos y la contradicción de ese objeto, y es por lo tanto que los problemas no se fabrican, sino que se descubren. Las cosas están presentes al hombre para que las descubra, y el hombre necesita descubrir las cosas. Es para él mismo, es extraño a ellas, y su extrañez es una condición totalmente ontológica del hombre. Esto lo encontramos nosotros mismos como algo que nos llega a ser familiar, y el horizonte de la totalidad nos hace posible descubrir todas las cosas de la familiaridad, de la extrañeza. Con Covanchy, en Introducción a la Filosofía, vemos lo que es la naturaleza de la filosofía, lo que hace en sí la filosofía. Todos nosotros estamos capacitados a filosofar de alguna u otra manera,
Se ve que la filosofía es un placer. ¿Por qué un placer? Porque al momento de introducirnos a ese mundo encontramos también admiración, asombro, totalidad de todo. Incluso Heidegger se llega a hacer una pregunta: ¿por qué hay algo y no nada? Por eso es importante rescatar las dos palabras o los dos significados que él utiliza en ser y tiempo, que es el Mitsein y el Dasein. Por eso también encontramos a José Gauss, que es un filósofo de la filosofía latinoamericana, que nos llega a decir que el saber es poder. Y eso es para entender que de alguna u otra forma la intelectualidad pesa más que cualquier otra cosa. Y Levinas viene a decir que la filosofía es una sabiduría de amor. Incluso viene a decir que la filosofía es un resultado de una reacción por un saber que permite entrar en cada cosa estando más allá de todas las cosas. Y Husserl, funcionario de la humanidad. Hay que recordar que Husserl es el padre de la fenomenología y llega a colocar todo en paréntesis y olvidarnos de todo lo que sabemos para volver a empezar. Vemos que en una reflexión filosófica no se limita a plantear problemas ni a acumular preguntas sobre la realidad en todas sus formas, porque hay interrogantes que no han encontrado una respuesta satisfactoria a lo largo de la historia, pero a veces otros cuestionamientos han sido profundizados y se les da una respuesta adecuada, de acuerdo al contexto histórico de su planteamiento donde nos encontremos y los medios de investigación que posee. Toda actividad filosófica aspira siempre a dar respuesta a los problemas planteados sobre la realidad de acuerdo a los medios que se llegue a poseer. Por otra parte, hay que tener presente que los problemas filosóficos surgen en cuanta pregunta el ser humano se realiza. Ahí entra la capacidad que tiene la inteligencia humana sobre la totalidad de la realidad. Pero no todos ellos han surgido simultáneamente ni tampoco han interesado por igual en todas las épocas. Sin embargo, en términos generales, los problemas filosóficos pueden reducirse a tres grandes bloques temáticos que son Dios, hombre y mundo. De ellos se desprende una serie de problemas particulares a los que se tratan de dar respuesta a diversas partes de la filosofía. Por un buen periodo de la historia, el pensamiento humano estuvo centrado y logró aceptar que el problema central de la filosofía era el ser, es decir, el ser de toda la realidad, de la cual se busca su naturaleza íntima, sus íntimas causas. Todo esto será estudiado por la metafísica. Pero la solución del problema del ser era condicionado al problema del conocimiento, ya que el hombre quiere conocer las últimas causas de todas las cosas. Y si el hombre del conocimiento es primero, el problema del ser, este a su vez será el primero al problema del obrar, ya que en distintas soluciones al problema del ser pretende un modo diferente de obrar. Desde esos tres grandes problemas se distinguieron los diversos tratados de la filosofía. Al problema del conocimiento corresponde la lógica y la crítica, que se interroga sobre la capacidad del hombre para conocer la verdad y las normas que debe seguir para conseguirlas. El problema del ser corresponde a la ontología o metafísica general, que estudia los problemas generales de la realidad, mientras los problemas particulares de esta misma realidad son estudiados por la cosmología, que llega a estudiar aquellos que corresponden a los seres vivos y en particular el problema del hombre, que son estudiados por la psicología, y aquellos concernientes a la existencia y la naturaleza de Dios son estudiados por la teología natural o por la teodicea. Al problema del obrar corresponde la filosofía moral o la ética filosófica, que en conformidad son las conclusiones de la filosofía del ser, ofrece las normas del obrar en la vida individual, familiar, social y política. En el libro de introducción al pensamiento filosófico de Boltanski, que llega a abordar problemas tales como la propia filosofía, el ser, la sociedad y el absoluto. Y finalmente, en estos tiempos de la posmodernidad, como consecuencia de las dos guerras mundiales, la Guerra Fría y otros enfrentamientos bélicos, han tomado fuerza dos grandes áreas de la problemática filosófica, como lo son la antropología y la lingüística. La problemática antropológica va a girar en torno a una libertad que va a realizar al hombre, es decir, que el ser humano tiene que hacerse la convivencia con los demás, es decir, la dimensión comunitaria y la parte intersubjetiva del hombre de todo ser humano, y la necesidad urgente e importante de darle un punto de partida a la existencia humana con un sentido último y definitivo, es decir,
su dimensión trascendente y sobre la problemática lingüística. Se debe tener en cuenta el giro lingüístico en la filosofía, que se llega a caracterizar por centrar los problemas filosóficos en torno al lenguaje, es decir, así como el ser y en el ente son centrales en la filosofía medieval, el lenguaje, la ocupación y la comunicación ocupan una atención especial en la filosofía contemporánea. Es importante rescatar que en este giro lingüístico entra lo que es el lenguaje, la semiótica, el significado y el significante. Pero en esa perspectiva el giro lingüístico lo han empleado filósofos tales como Ludwig Wittgenstein, Carlos Peirce, Jane Derrida con su deconstrucción y Ferdinand de Saussure, que tratan los problemas filosóficos a partir de la forma en que aparece en el lenguaje. Los problemas filosóficos no se resuelven ni se explican lo suficientemente, sino que se disuelven mediante el análisis del uso que tienen los términos en el lenguaje común y corriente. Los problemas filosóficos siempre estarán vigentes en la racionalidad humana en la medida en que se cuestionen los diversos sentidos de la realidad, del quehacer humano y de la existencia y de la trascendencia humana.